Buen día, hermanos. Hoy somos todos de la casa, veo que no hay amigos nuevos, digamos, que nos estén visitando, así que el mensaje de hoy va a ser más una enseñanza. Es bueno este tipo de oportunidades porque uno tiene la oportunidad por ahí de profundizar más en enseñanzas que en otro momento por ahí no conviene tanto, ¿no? Cuando viene gente que no conoce al Señor, uno siempre tiene que darle la prioridad a escuchar el Evangelio, ¿no es cierto? ¿Qué te daré, maestro? Cantábamos hace un momento. La verdad que me conmovió esa canción tan linda. Y más o menos va en línea con lo que siento de parte del Señor compartir en esta mañana. ¿Qué te daré? ¿Qué le podemos dar nosotros al Señor? ¿Qué le podemos dar? Si Él es nuestro ejemplo y simplemente si miramos su ejemplo, ¿qué nos dio Él? ¿Qué puedo yo devolverle a Él en comparación a lo que Él me ha dado a mí? Es todo de Él. Si estoy acá, si respiro, si tengo conciencia de que existo, me la ha dado Él. Él nos trajo, Él nos ama, Él nos provee, Él nos guarda, Él nos sustenta. ¿Qué no ha hecho el Señor por nosotros? Todo lo bueno, sin duda, proviene de Él. Ahora todos los problemas, todo lo malo, todo lo torcido, todo lo negativo de nuestra vida es nuestra contribución en el asunto. ¿No es cierto? Lo que nosotros ponemos en esta participación de existir es todo lo malo, es todo lo que complica. El Señor ha puesto todo lo bueno. ¿Qué le podemos dar al Señor? Vamos a estar hablando de eso, ¿no? Por sobre todas las cosas, si vamos a estar hablando de qué le podemos dar al Señor, creo que la pregunta que nace inmediatamente es ¿qué querrá el Señor de nosotros, no? Porque si estamos hablando de qué darle, qué mejor que preguntarle a Él qué es lo que quiere. Y para eso vamos a abrir la palabra del Señor en el libro, el Evangelio de Marcos, Marcos 12, 41. Marcos 12, 41. Le voy a pedir que me tengan cierta paciencia en el sentido de que al ser una enseñanza y no tanto una predicación, vamos a estar tocando muchos temas, porque es una enseñanza justamente, y uno tiene que ver el contexto, cada texto en el contexto general de la palabra, y eso requiere que uno tenga que ir hacia un texto o hacia el otro. Pero vamos a arrancar por acá, Marcos 12, 41. Dice así: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Yo predico en esta congregación desde el 2019 y nunca he tocado este tema, y quiero aclarar eso porque es un tema que los predicadores solemos escaparles un poco o nos sentimos cierta incomodidad al tener que compartir esto. Por eso uno a veces busca otros temas, ¿no? Tenemos tanto que aprender del Señor y uno como que va postergando esto. Y lo aclaro porque jamás he compartido sobre mi entendimiento sobre este tema en particular, que es un tema importante. El dinero, nos guste o no, es un tema importante en la vida de todos. Y se nota particularmente cuando empieza a haber mala economía en la casa, ¿no? ¿Usted qué dicen? ¿Afecta solo la economía o afecta a todo? Afecta a todo. ¿No es cierto? El ánimo, la preocupación, como hablaban hoy, la ansiedad empieza a crecer. Es un tema que afecta mucho, hasta la salud muchas veces. Es un tema importante. Yo nunca he compartido, pero siempre he tenido el deseo de poder compartir esta enseñanza. Ya lo decía Pablo en el libro de Hechos, él decía en Hechos 20, 26, por tanto yo os protesto en el día de hoy, les decía Pablo,
que estoy limpio de la sangre de todos, y ahora da la razón, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Es importante que el cristiano esté equipado con todo el consejo de Dios, y eso incluye la enseñanza sobre el dinero, la economía, las finanzas. Y si bien hay muchos argumentos para defender la idea de que es necesario hablar de esto en la congregación, yo no encuentro mejor razón para hablar de esto que esta misma que hemos leído. Para Dios es importante. Y fue tan importante que de hecho Él mismo se toma el tiempo de venir al templo y de estar mirando en el arca. Imagínense esa situación. Uno diría, Señor, yo sentiría cierta incomodidad diciendo, Señor, ¿qué estás haciendo? Porque mira, eso es algo íntimo, ¿no? Y el Señor lo hizo. Y no solo miraba cuánto dinero tiraban en el arca, sino que Él hizo un juicio de valoración sobre el dinero que tiraban en el arca. Y no solo hizo un juicio de valoración, consideró necesario compartir ese juicio de valoración, esa enseñanza, su opinión sobre el asunto con sus discípulos. Los llamó y les dijo, les voy a comentar. Por lo tanto, eso nos explica su corazón. Para Él es importante. Si para Dios es importante hablar y mencionar esto, sin duda que tiene algo para enseñarnos también a nosotros, como lo hizo con sus discípulos en aquella oportunidad. Ahora, cuando yo le pedía sabiduría a Dios estos días sobre cómo expresar este tema complejo, este tema amplio, llegaba a la conclusión de que no encontraba mejor manera que primero derribar los mitos que tenemos al respecto sobre el tema del dinero. Derribar lo erróneo, derribar lo incorrecto, derribar lo que ya no va, lo que no está vigente, para luego colocar lo que sí va. Esa es la manera y eso es lo que intentaré hacer en esta mañana. Ahora, yo sé que lo que voy a decir le puede sonar raro, extraño o incómodo tal vez a más de uno. Como me sonó raro y extraño e incómodo a mí mismo cuando lo escuché. Yo lo he compartido a través de mis mensajes en muchas ocasiones. Es innegable que uno cuando comparte de Dios, uno da lo que tiene. No podemos dar lo que no tenemos. Y muchas veces he comentado esto de que el Señor, cuando realmente quise entender de que debía ponerme las pilas con el Señor, entregarme completamente a Él, el Señor tuvo que empezar a derribar muchos mitos, muchas enseñanzas incorrectas para luego colocar lo correcto. Esas enseñanzas, esas estructuras que yo había aprendido y que estorbaban de alguna manera la verdad de Dios. Muchas veces, yo lo he mencionado, uno construye su teología sobre bases incorrectas y rechazamos de cuajo todo aquello que no condice con la base estructural. Es como que delimitamos un cuadrado y decimos, estas son las bases del edificio de mi teología, de mi conocimiento de Dios, de mi entendimiento de Dios y del mundo y de los hermanos y de mi espiritualidad. Y todo aquello que venga fuera de la base, de cuajo lo rechazo. Ahora la pregunta que yo me tuve que hacer es, ¿y si mi delimitación del cuadrado está incorrecta y en realidad me estoy perdiendo algo de Dios? Si mi delimitación de esa base es incorrecta, entonces hay cosas de Dios que sí son de Dios y que yo no las encajo y las rechazo solo porque no encajan en mi estructura. ¿Qué tuve que hacer? Decir, Señor, vamos a bajar los pisos hasta la base y decime vos si la base está correcta, si la tengo que correr más allá, decime, yo quiero todo lo que venga de ti, Señor. Si hay algo que maneja mi vida es este sentimiento, yo quiero, Señor, todo lo que venga de ti, aunque no me guste. Y frecuentemente el Señor me ha dado luz sobre cosas que preferiría que sean de otra manera, especialmente aquellas que tienen que ver con la carne, ¿no? Nosotros no queremos renunciar. Generalmente el Señor pide más de nosotros y yo, Señor, en realidad, si soy honesto, quisiera darte menos. Me gustaría que me dejes algo para mí. Dios dice todo. ¿Qué es entonces lo que no va? Lo que no va es este concepto de diezmo. El concepto de diezmo. Y permítanme argumentar por qué creo que no va. Yo hace años que adhiero a una larga lista de predicadores que creen que el diezmo no es para la iglesia, sino que es para Israel. El diezmo es del antiguo pacto
y al ser del antiguo pacto no se aplica a la iglesia. Y permítanme darle en esta mañana las razones por las cuales yo entiendo que el diezmo no es para la iglesia. Para hacer esto me es necesario hacer un panorama un poco amplio para ingresar a este tema desde la óptica correcta. Si vemos de dónde tomamos nosotros, desde dónde tomamos la herencia o el concepto del diezmo, desde el Viejo Testamento, desde la ley mosaica, ¿verdad? Es desde ahí de donde viene. Pero hay que entender qué era la ley mosaica. La ley mosaica, la Torá, era un pacto de Dios con una nación, en particular una nación, no con todo el mundo. Hay muchos textos en el Viejo Testamento que sustentan esta idea. Es un pacto entre Dios y un pueblo que Él forma, Él inventa este pueblo, Él lo fabrica desde cero tomando un hombre. Es como me gusta imaginarlo de esta manera, Dios mirando al ser humano, al mundo, cómo se ha alejado desde Edén, cada vez sumergiéndose más en maldad, en conceptos erróneos de lo que es Dios, empezando a adorar cualquier cosa. Y Dios dice, ¿cómo voy a revelarme a este mundo? Y es como que Dios dijera, ya sé, voy a tomar un hombre, voy a inventar de este hombre una nación y voy a empezar a crear una historia con este pueblo. Y en todas las interacciones, cada vez que yo me relacione con este pueblo, yo voy a dejar que eso quede registrado. Pero mi revelación sobre mí mismo, dice Dios, no es solo para este pueblo, es para todos. Dios tiene en su mente toda la humanidad. Pero Dios inventa esta historia con este pueblo para darse a conocer a todos. Es así que nace Israel. Vemos, por ejemplo, en Deuteronomio 5:2, ¿qué dice? Jehová nuestro Dios, cuando les estaba dando el pacto mosaico, dice, Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros, dice, no con nuestros padres, sino con nosotros, dicen, los que estamos vivos hoy acá. No era un pacto de Dios, la ley mosaica no era un pacto para todos, sino para Israel. Levítico 26 va en la misma línea, dice, estos, hablando de la ley mosaica, son los juicios y las leyes que Jehová establece entre él mismo y los hijos de Israel en el monte Sinaí. Entre él y los hijos de Israel en el monte Sinaí por mano de Moisés. El Salmo 147 va en la misma línea diciendo, ha manifestado Dios sus estatutos y sus juicios a Israel y no ha hecho así con ninguna de las otras naciones de la tierra. Claramente vemos este patrón, claramente Dios estaba diciendo, este pacto es entre mí y esta nación en particular. Ahora, Dios, como digo, tenía en mente a todo el mundo, pero Él decide revelarse al mundo, a nosotros que vendríamos mucho tiempo después a través de estas historias y de este pacto. Ahora alguien puede argumentar y decir, ¿cómo es que no está vigente? ¿Cómo es que eso es solo para un pueblo y no para todos? Si la ley mosaica dice no matarás, no mentirás, honrarás a tus padres. ¿Eso acaso es solo para Israel y no para todos? No. Claro que eso es para todos, pero eso de por sí no es la ley mosaica. La ley mosaica no son solo los 10 mandamientos, son 660 leyes en total. Eso es la ley mosaica. Ahora, dentro de la ley mosaica hay leyes morales, ordenanzas de carácter moral, ordenanzas, mandamientos de carácter cívico, religioso, que regulaban el ritualismo del templo. Había ordenanzas de muchos caracteres. Claro que la parte que revela las ordenanzas de carácter moral siguen vigente. ¿Por qué? Porque Dios es una persona, ¿verdad? Y Él se está revelando con un pueblo. Y esta persona tiene un carácter, un deseo, tiene una forma de ser. Desea ciertas cosas, le desagradan otras. Entonces, cuando Él revela su ordenanza de carácter moral a este pueblo, podemos ver en esa ordenanza cómo es esta persona. Por lo tanto, esas cosas siguen vigentes porque todos nosotros hoy venimos a Dios y nos relacionamos con esta misma persona, Dios, que dio estas ordenanzas en el Antiguo Testamento.
Por lo tanto, su carácter sigue siendo el mismo. La Biblia dice, Dios no cambia. Esas cosas le siguen desagradando, por lo tanto, se aplican a nosotros hoy. No así todas las otras ordenanzas, que son de carácter cívico, de carácter judicial, de carácter de ritualismo del templo. Todo eso ya no está vigente. Porque si alguien quiere argumentar toda la ley mosaica está vigente, entonces díganme, ¿por qué no nos circuncidamos? Ya vamos a llegar a eso en un momento. Este es un problema que tuvo la iglesia primitiva. Cuando empezaron a entender que realmente no todo estaba vigente, empezaron los religiosos diciendo, no, los fariseos que se convertían, eso está en el libro de Hechos, diciendo, no, todos, ahora se ha ampliado este pacto, este antiguo pacto se ha ampliado a todo el mundo, por lo tanto todos los gentiles se deben circuncidar y deben guardar las fiestas. ¿Recuerdan esa parte? ¿Qué pasó? Hubo discusión, los mandaron a Bernabé y a Pablo al concilio de Jerusalén para determinar dónde estaba la línea. ¿Por qué fue necesario determinar dónde estaba la línea? ¿Por qué simplemente no dijeron, no, todo está vigente? No, se dieron cuenta de que había un viejo pacto que ya estaba caduco y que ya no era vigente. Ahora la pregunta es, ¿dónde dibujaron la línea? ¿Será que el diezmo quedó de aquel lado o de este? Ahora vamos a ver eso. A ver, hay que entender, cuando Dios crea este pueblo de este hombre, Israel no era una democracia como nosotros vivimos hoy. Israel era una teocracia. No era tampoco una monarquía, Dios era su propio rey. Entonces Dios instituye, organiza este pueblo que Él ha creado de determinada manera y Él instituye un impuesto al pueblo. ¿Por qué? Porque estaban los levitas, este grupo, que no iban a trabajar, sino que iban a estar completamente dedicados al servicio religioso. En esta estructura, en esta nación que Dios estaba inventando. Entonces Dios instituye el diezmo para el pueblo de los levitas, para esta parte del pueblo de Dios, de Israel, los levitas. Israel no tenía una diferencia entre una vida social y una vida religiosa como nosotros lo hacemos. Por eso podemos entender por qué Dios instituye el diezmo en ese momento. Se hace como una especie de impuesto en esta nación que Él estaba fabricando. Yo he escuchado en numerosas ocasiones a pastores. Vamos a ir ahora a Malaquías 3:8, un texto muy conocido. Y he escuchado tantas veces a pastores exhortar a través de las palabras de este texto, Malaquías 3:8. Por no entender exactamente qué era la ley mosaica, qué era el diezmo. Ellos dicen, por ejemplo, Malaquías 3:8, ¿qué dice? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición porque vosotros, ¿qué dice ahí? La nación toda. La nación toda, dice. Siempre me encanta escudriñar, Dios nos manda a escudriñar la Escritura. Dice que ni una tilde pasará. Eso significa que Dios, cuando este ser divino, cuando Él da su revelación, Él se preocupa hasta dónde va la coma. Él se ocupó en cómo decir lo que diría. Y acá dice claramente, la nación me habéis robado. La nación. Esto era para Israel porque Israel estaba en ese pacto, que como veremos ese pacto quedó caduco. ¿Dónde vemos eso? Hebreos 8:8. Vamos a ir más adelante al Nuevo Testamento. Hebreos 8:8. Toda esta primera parte, como mencioné al inicio, tiene la intención de demostrar lo que no va. ¿Para luego qué? ¿Para dejarlo ahí? No. Para luego establecer lo que sí va. Hebreos 8:8, ¿qué dice? Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Por qué?
No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque ellos no permanecieron en mi pacto. ¿Y qué dice el Señor? Yo me desentendí de ellos. Hermanos, todo pacto, todo contrato es un acuerdo de voluntades, ¿verdad? Yo pongo esto y vos pones esto. Ahora, ¿qué pasa cuando el otro rompe el pacto? El pacto ya no está vigente porque una de las dos partes lo rompió. Y esto fue lo que sucedió con Israel. Dios hace este pacto con Israel. Y si bien ellos no duraron mucho en el pacto, enseguida medio que lo rompieron y se cansaron de romperlo todo el tiempo, el Señor no se desentendió rápido de ellos. Una y otra vez los instaba al arrepentimiento, a volver al pacto. Él mostraba su fidelidad, su carácter, perdonándolos y exhortándolos a que vuelvan a su pacto. Cuando él tenía todo el derecho, si vamos al caso, a la primera vez decir, ustedes lo rompieron, se acabó. Pero Dios no es así. Ese es el carácter de Dios, que nos enseña mucho a nosotros mismos. Nosotros debemos trasladar y copiar ese carácter y que ese carácter sea nuestro carácter. Muchas veces rápidamente pedimos nuestros derechos en una. El otro rompió, yo quiero mi derecho. No. Nosotros debemos demostrar, así como Cristo, el amor a través de, aunque el otro rompa el pacto, exhortar, permanecer, demostrar que no somos iguales. Ahora, ¿qué está diciendo? ¿Qué nos está enseñando este texto? Dios hizo este pacto con Israel, pero ellos una y reiteradamente fallaron al pacto, entonces Dios termina cansándose y desentendiéndose de ellos. Ahora vamos a ir a Mateo 26. Para ver cuál es el nuevo pacto. Lo sabemos, pero vamos a repasarlo. Mateo 26, 28. Lo vemos clarísimo allí. Cuando Cristo, en la culminación de su ministerio terrenal, Cristo, en el pináculo de su ministerio terrenal, a punto de ser sacrificado, ¿qué dice él? Eso está acá, Mateo 26, 28. Él levanta la copa. Dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Dios establece a través de Cristo un nuevo pacto. Y nosotros que estamos al final de los tiempos y podemos ver la película completa, podemos entender por qué Dios se reveló de esa manera a los antiguos antes. Podemos ver cómo Dios estaba creando esta historia desde Abraham, desde antes, desde Adán, de hecho, y él estaba siempre apuntando a Cristo, al Mesías. O sea, él hace este pacto con la nación de Israel sabiendo que ellos no la van a cumplir. Dios sabía cuando les dio el antiguo pacto, él sabía que ellos lo iban a romper, aún así lo hizo igual. Todo ese ritualismo del templo, vemos que es un simbolismo que apuntaba a Cristo, al verdadero pacto, al verdadero Mesías, a lo que iba a permanecer, no a lo que iba a desaparecer. Y ahí viene la exhortación para nosotros. Muchas veces, al no entender esta realidad, tomamos cosas del antiguo pacto y las queremos como que traer para el nuevo. No es así. En este nuevo pacto, muchísimas ordenanzas y mandamientos, no digo todos, digo muchísimos, quedan caducos y ya no siguen para nosotros. ¿Por qué? Porque hay muchos que sí siguen vigentes. ¿Por qué? Siguen vigentes aquellos que revelan el carácter moral de Dios. Porque la persona, Dios, sigue siendo el mismo. Y si vamos a entrar en pacto con Él sigue siendo el mismo. Las mismas cosas que le desagradaban antes, le desagradan hoy. Pero en el nuevo pacto tenemos mayor revelación de Cristo. Tenemos mayor revelación de Dios y podemos saber qué quiere Él idealmente. ¿Qué espera Él idealmente? Yo lo he mencionado en alguna oportunidad y no tengo problema con volver a hacerlo. Por darles un ejemplo, cuando vienen a tentarlo a Jesús, le dice, ¿es lícito que el hombre le dé carta de divorcio a su mujer? Porque ellos saben que Jesús, con el mensaje de amor y paz que viene, no creo que diga que sí. Por eso vienen a tentarlo de esta manera. Y cuando él responde, yo le dice, sí, ¿y por qué Moisés nos dejó? Ellos se anclaban tanto en la revelación antigua que querían hacerle pisar el palito a Jesús
cuando no estuviera en línea con esa revelación antigua. Y Jesús les dice, no, yo les voy a mostrar algo superior que ustedes no están viendo. El espíritu que hay atrás de esa ordenanza cuadrada. ¿Cuál es el espíritu? Moisés hizo eso por la dureza de vuestro corazón. Por eso Él les dio la potestad de poderle dar carta de divorcio, por la dureza de vuestro corazón. Pero en realidad nunca fue así. Y Él va al inicio de los tiempos. En el inicio, ¿cómo los creó? Varón y hembra. Lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Les muestra el concepto ideal. Ahora, pecaba el anterior, antes de ver el concepto ideal, pecaba el otro y es como que Dios permitía cosas que no eran su concepto ideal, no llegaban a su criterio ideal, pero Dios las permitía por la dureza del corazón. Pero si uno le preguntara a Dios, ¿qué querés en realidad? Yo me quiero ajustar a lo que querés en realidad y yo quiero que perdonen. Dios diría eso, yo quiero que aprendan y que practiquen el perdón. No que rápidamente, cuando uno de los dos cónyuges falla, rápidamente el otro diga, genial, tengo mi derecho, voy a activar mi derecho en esta relación. Rompiste el contrato, mi derecho de Dios me dice que te puedo dar carta de divorcio, tomá. Dios dice, ¿es eso lo que me has visto hacer a mí con ustedes tanto tiempo? ¿Es eso? ¿Ese es el ejemplo que te di? Es un padre hablándole a un hijo. ¿No hacemos nosotros como padre lo mismo? ¿Es eso lo que me has visto hacer a mí? Si no me has visto hacer eso a mí, ¿por qué tan rápido corres a demandar tu derecho? ¿Dónde está tu corazón? Dios reiteradamente, aunque Israel le era infiel, Él volvía como un esposo diciendo, volvé a mí, volvé a mí, volvé a mí. Dios quiere lo mismo de nosotros, que practiquemos el perdón. Entonces, ¿qué vemos? Hay un criterio ideal al cual llegar con Dios. Y la Biblia nos insta que Él es nuestro molde y nuestro modelo y nosotros debemos ser como Él, como ese criterio. Ahora alguien podría decir, bueno, en realidad entiendo de que la ley mosaica ya no está vigente, pero yo creo que el diezmo sí sigue vigente para nosotros. Yo creo que en realidad es bastante difícil poder argumentar y sostener que el diezmo sigue vigente para la iglesia hoy. Si vamos al Nuevo Testamento, al Nuevo Pacto, no se menciona jamás el diezmo. Jamás se menciona en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Pacto no se menciona. Porque alguien podría decir, bueno, pero Jesús habló del diezmo, sí, pero el Nuevo Pacto, ¿cuándo comienza? El Nuevo Pacto comienza con la muerte de Cristo. En el Nuevo Testamento, Pablo, los apóstoles jamás mencionan el tema del diezmo. Vamos a ir a 1 Corintios 16. Yo les mencioné hoy que íbamos a hacer un recorrido por varios textos. 1 Corintios 16 dice así, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Fíjense esto, no era solo para la iglesia de Corinto, se ve que Pablo, que estaba fundando iglesias, estaba a todos dándole este mismo concepto, este mismo criterio. Tal como lo dije en Galacia, ahora se lo digo a ustedes, dice Corinto, a los de Corinto. Cada primer día de la semana, esto es cada domingo, cada uno de vosotros ponga aparte algo según que haya prosperado. No está hablando de porcentaje, no está hablando de número cuadrado, cerrado, redondo. No, está diciendo cada uno según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Hay unas páginas más adelante, 2 Corintios 9:7. Dice, es un texto muy conocido también, ¿qué dice? Cada uno dé, ¿el 10% dice? No, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cada uno dé como propuso en su corazón. Yo entiendo, incluso hermanos, si uno quisiera aferrarse al diezmo del Antiguo Testamento, ni siquiera lo entendemos correctamente, porque si vamos a estudiar realmente, nunca fue el 10. Mínimo era el 20. ¿Por qué? Porque si leemos las leyes de la Torá, habla de 2 diezmos en el año, no de 1. En el momento en el que vos
tenías tu cosecha. En el momento en que sacabas el 10%, automáticamente sacabas el segundo 10%, que era para las festividades del templo. Así que de entrada ya era 2 veces 10, por lo tanto era un 20. En cambio, ¿cuándo se ha enseñado eso en la iglesia? Yo escuché el concepto del 10 y medio que lo otro no lo leí tanto, así que aplicamos el 10. Así que si vamos al caso, nunca fue un 10, siempre fue mínimo un 20. Pregúntenle a cualquier judío, no me crean a mí, búsquenlo. Está recontra documentado. Siempre fue mínimo 2 diezmos. De la misma cosecha, porque no es que alguien pueda decir, no, pero eso era la próxima cosecha. No, de la misma cosecha se sacaba el primer diezmo y automáticamente se sacaba el segundo. Así que ya a ese agricultor le quedaba el 80. Ahora, volvamos al Nuevo Testamento. ¿Qué estamos viendo entonces en el nuevo pacto? Como he intentado mostrar en esta mañana, el diezmo es para Israel y no es para la iglesia porque no lo vemos en el nuevo pacto. Ahora, antes de que alguien pueda alegrarse de oreja a oreja diciendo, uy, qué genial, me froto las manos y digo, qué lindo, me gusta porque esta predicación me gusta, porque ahora puedo darle menos al Señor, que siempre es la motivación natural en nuestro corazón, siempre es, la carne se alegra y dice, qué bueno, porque nunca me gustó mucho esto de tener que darle tanto al Señor. Antes de que alguien haga eso, debería preguntarse, ok, eso ya no está vigente, ¿qué es lo que está vigente entonces? ¿Qué quiere Dios de mí hoy entonces en el nuevo pacto? ¿Qué vemos en el Nuevo Testamento? No vemos una cifra cuadrada, externa, fija, sino que Dios nos habla de algo mucho más profundo. Dios nos dice, no. Yo lo que miro es tu corazón. Y para entrar en esto, porque alguien puede decir, mi corazón me dice que del 1%, Señor, vos mirá mi corazón me dice el 1 y no me acusa la conciencia. Vamos a ver, Mateo 5. Para desarrollar esta segunda parte, vamos a ver qué dice Dios, cuál es el criterio ideal de Dios en el nuevo pacto. Porque nosotros no estamos en el viejo pacto cuadrado, estructurado, donde decimos, Señor, nos gustaría muchas veces, Señor, decime algo y yo cumplo. Dios dice, es más difícil que eso. Quiero que aprendas a discernir. Quiero que aprendas a mirar en tu corazón y a entender qué te motiva a hacer lo que haces. ¿Por qué haces lo que haces? Quiero que aprendas a ver a dónde apunta tu corazón, porque yo lo que quiero es tu corazón, dice Dios. Tu corazón, dame, hijo mío, tu corazón. No, pero a mí me gustaría un número, entonces yo cumplo y después ya puedo simplemente decir, yo cumplí. No es tan fácil, dice Dios. Yo lo quiero todo. Vamos a ver Mateo 5:17. Cristo, nuestro Señor, hablando sobre el viejo pacto y el nuevo pacto. Y vamos a ver cuál es el criterio ideal de Dios cuando Él viene a inaugurar este nuevo pacto. ¿Qué dice el 5:17? Dice así, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, porque no he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Qué dice ahí? El objetivo de la ley es el cumplimiento, eso es lo que Él está diciendo. La ley se dio para que llegue el cumplimiento. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, ¿hasta qué? Hasta que todo se haya cumplido. Eso significa, hay cosas en la ley mosaica que se cumplen, y una vez que se cumplen, dejan de estar vigentes. ¿Qué es lo que pasa con, por ejemplo, la circuncisión? Todo el tema de que el sacerdote debe entrar en el templo con campanitas y debe quemar el sacrificio. Todo eso ya no está vigente. ¿Por qué? Porque todo eso apuntaba a Cristo, se cumplió. Ahora hay partes de la ley, porque Él dice de la ley y los profetas. Hay partes que no se han cumplido. Vemos el libro de Daniel, vemos Jeremías hablando de cosas que todavía no se cumplieron, ¿no es cierto? Por lo tanto, hasta que todo se cumpla, no pasará ni una jota ni una tilde. Y ahora dice, fíjense lo que dice Cristo, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, y fíjense cómo Él los ve, muy pequeños,
Cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y acá este versículo es clave, hermanos. A mí me hizo entender tanto este versículo en particular, especialmente aplicado al dinero. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y a continuación, ¿qué dice? Fíjense, porque estamos estudiando cuál es el criterio ideal de Dios en el nuevo pacto. ¿Qué quiere Él de mí? Fíjense lo que dice el versículo siguiente. Ahí Jesús empieza a desarmar la ley anterior. Y dice, oíste que fue dicho, no matarás, cualquiera que matare será culpable de juicio. Mas yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano. ¿Ven ahí un patrón? ¿Qué está diciendo? A ustedes les gusta la ordenanza externa. A ustedes les gusta eso. Señor, yo no lo maté, pero hiervo en odio contra mi hermano. Pero Señor, yo cumplí. ¿Dónde está mi pecado si no lo maté? Quisiera matarlo, pero no lo maté. Dios dice, sí, bueno, yo voy más adentro ahora. No me gusta ese odio en tu corazón. Me interesa tu corazón. No es lo que contamina lo que entra, sino lo que sale. Y miro, ahí tenés un volcán ardiendo. No me gusta, te contamina. Sigamos. El 27, ¿qué dice? Nuevamente Jesús en la misma línea. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró para mí. Ya adulteró. Otra vez, nos gustaría, Señor, yo no hice nada. Pero por dentro lleno de basura. Acariciando el pecado y la basura. Dios dice, tu corazón me interesa. Más adelante, el 31, también fue dicho, está hablando de la ley mosaica, está hablando de la ley que Él dio. También le fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. ¿Ven un patrón en todo lo que Él está diciendo? Antes era una ley externa que hablaba de mis acciones. Y ahora Dios dice, yo voy en el nuevo pacto, yo voy mucho más lejos que eso. Yo voy a tus motivaciones. Yo voy a tu corazón. Oíste que fue dicho, dice el 38, ojo por ojo y diente por diente. Esa les gustó, dice el Señor. Les gustó a todos. Disfrutaron la del ojo por ojo y diente por diente. Ahora sí, fíjense lo que yo digo. Yo vengo a elevar la ley. Yo no la vengo a bajar. Yo la vengo a elevar, dice Dios. ¿Sabéis lo que tenés que hacer ahora en el nuevo pacto? No resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Qué habla? ¿Qué vemos en el Nuevo Testamento? ¿Qué vemos en el nuevo pacto? Cristo no vino a bajar la ley y a exigir menos. Él vino a elevarla y a exigir más. Ese es el criterio correcto, el criterio de Dios en el nuevo pacto. Ahora, tomando este criterio, vemos que esa es la línea, siempre lo menciono, estas historias, estos diálogos nos permiten conocer en línea cuál es el criterio de Dios. Porque Dios, hay muchas cosas sobre las cuales no habla. ¿Cómo las aplico? No sé si Dios quiere que haga esto o aquello. Bueno, aprendí a hacer una línea sobre dónde va el criterio de lo que Dios quiere, con otros temas. Y cuando entiendas cuál es la línea, agarrá este problema y colocarlo en línea y decime ahí, ¿encaja o no? ¿Qué diría Dios si esa es la línea? Ahora, si esta es la línea y vemos que Dios viene a exigir más, no menos, más, ¿cómo agarro ese criterio y lo aplico al dinero y a las finanzas? ¿Cómo creen ustedes? Lo podemos ver en 1 Corintios 6, 19. Vamos a ir ahí. No habla directamente de esto, pero sí nos da una clave bastante cercana. 1 Corintios 6, 19. Dice así.
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Por qué? Porque habéis sido comprados por precio. Habéis sido comprados. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, dice. Ahora díganme ustedes, hermanos, ¿cuánto compró Dios de nosotros? ¿Nos compró una parte, será? ¿Nos compró todo menos la economía? ¿Nos compró todo menos el bolsillo? Todo nos compró. Todo el cristiano verdadero es de Cristo. El cristiano verdadero no es en medio de Cristo y medio mío. Claro que claro que caemos, claro que fallamos, claro que tenemos que seguir aprendiendo a renunciar. Porque este amo, a diferencia recordemos que esto se habla en el contexto de la esclavitud. La esclavitud ha existido en la humanidad hasta hace 200 años. Y es en este contexto que el Señor dice, habéis sido comprados. Los antiguos entendían muy bien lo que significaba ser comprado. Eras un esclavo. El esclavo no tenía derecho ni al nombre. Tu amo decidía cómo te llamás. Eso significa, él decidía tu identidad. No podías decidir nada. Y en este contexto dice, habéis sido comprados. Ahora este amo es bueno. Podría no serlo, pero es bueno. Y él dice, yo te compré, sí, pero por amor. Y no quiero obligarte. Por eso yo te persuado constantemente a que voluntariamente te entregues. No quiero hacerlo coercitivamente, obligarte. No, quiero que por amor lo hagas. Quiero que aprendas a conocerme, que soy bueno y que te conviene entregarte más a mí. Te conviene a vos. Eso es lo que Dios nos dice a nosotros. El Señor nos ha comprado el 100%. ¿Cómo traducimos ese concepto a la economía? ¿Cuánto de mí es de Dios? ¿Cuánto de lo que yo tengo es de Dios? Todo, hermanos, todo es del Señor. El 100%, no el 10, ni el 20 como le exigía a los antiguos. El 100 es del Señor. Ahora, claro, ¿qué significa esto? Yo agarro el sueldo y tengo que venir a entregar el 100 porque el 100 es del Señor. Y no. ¿Por qué? Porque Dios sabe que Él me lo da para mi sustento, yo tengo gastos. Entonces, ¿cuál será el criterio? Bueno, entonces yo mido mis gastos, me quedo con eso y todo el resto le doy al Señor. No necesariamente. Lo que sí significa esto es que si nos cambia la perspectiva, porque si en realidad el 100% de lo que yo tengo no es mío, sino que yo administro de Dios, es de Él, porque Él me compró. Es suyo. Y yo lo que soy un administrador de lo que es de Él. ¿Qué significa eso? Tengo que preguntarle. Tengo que preguntarle porque es de Él. Yo tengo que preguntarle en mi vida. ¿Cuántas veces vivimos nosotros sin preguntarle? Hacemos negocios sin preguntarle. Manejamos nuestro dinero como lo hacen los que no conocen a Cristo. Tacaños. No soltando, cerrando. Veía una imagen, un meme, lo comenté la otra vez en un mensaje, de un religioso estaba parado en un risco y había una persona colgada en el risco a punto de caer y el religioso estaba parado ahí arriba y lo miraba y le decía, seguiré orando por ti. Qué absurdo, ¿no? Así, esa actitud tenemos muchas veces nosotros. No, hermano, estoy orando, pero el hermano está a punto de caerse. Necesita mucho más que una oración. La Biblia habla, si tenés con qué hacer, tenés con qué darle, con qué bendecirle, pero no te pongas espiritual a decir estoy orando. Haz algo concreto, que tu oración no sea hacia Dios, sino que sea una acción hacia el hermano también. Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. El cristiano es completamente del Señor. Dios espera de nosotros que seamos, ¿qué? Pequeños Cristos. Cristiano significa eso, ser un pequeño Cristo. Significa que reflejemos la luz de Cristo en este mundo de oscuridad. Y eso también se refleja en la manera en la que manejamos nuestra economía.
Tenemos que ser generosos, desprendidos. Cristo es nuestro modelo. Cristo es nuestro modelo. Y fíjense ¿qué ejemplo nos dio Él? ¿Nos dio el 10 de su vida? Nos dio todo, hasta su sangre. Se entregó derramó su sangre. Fíjense el nivel de entrega. Y nosotros venimos a Dios muchas veces, y como tenemos este concepto de diezmo erróneo, Señor, yo ya cumplí, ya puse el 10. Es más, ahora te exijo que me bendigas, porque yo estoy cumpliendo. Yo crecí con este concepto deformado muchos años. He escuchado decir cada cosa en el púlpito, hermanos. Una vez escuché a un pastor decir, hermanos, Dios es el mejor socio que puedes tener. Pensalo, ¿qué socio te exige solo el 10%? Te da el 90% a vos y él solo te pide el 10%, imagínate. Y encima, ¿qué socio? Te puede abrir, él tiene todos los contactos, te puede abrir tu negocio. ¿Ven todo lo que se desprende de una mala teología? Cuando yo entiendo que no. ¿Cómo el diezmo? En realidad todo es del Señor. Ahora, claro, alguien podría decir, todo es del Señor. Bueno, entonces voy a ser generoso. Pero bueno, ya que debo administrarlo, puedo administrarlo de esta manera y de la otra. Bueno, pero ahí viene el tema de que tu ofrenda refleja tu corazón. Como lo vemos en el texto que leímos al inicio. Dios no mira tanto la ofrenda que das, sino lo que esa ofrenda significa para vos. Dios no mira tanto lo que da, la ofrenda no se mide en números para el Señor, sino que se mide en nivel de sacrificio. Dios no mide el valor de la ofrenda que das por el color del billete o el número impreso en el billete, sino que Dios mide el nivel de negación que yo ejerzo cuando me animo a soltarlo. El nivel de negación que yo me animo a ejercer para soltarlo. ¿Por qué? Ahora analicemos un poquito eso. ¿Por qué yo no quiero soltarlo? Y porque lo quiero tener por las dudas. ¿No es cierto? O porque lo quiero tener para gastarlo en qué, te dirá Dios. ¿En qué lo querés gastar? Y no sé, en algo que yo quiera. ¿Qué demuestra eso? Que nuestra confianza está en ese billete. Y ese billete representa el sistema del mundo, porque el mundo se ha organizado a través de la economía, de los billetes, del dinero. Es el sistema del mundo. Y como nosotros muchas veces confiamos más en el sistema del mundo que en Dios, y no quiero soltarlo, porque si después no me entra. De alguna manera tenemos este concepto de que nosotros nos hemos ganado ese dinero. Que no es de Dios, yo me lo gané, es mío. Y como es mío, yo me lo gané, si lo largo y después tengo que volver a ganármelo, y si no puedo volver a ganármelo. El cristiano entiende que toda tu vida es del Señor, que nunca te va a faltar. Porque ¿qué padre a un hijo no le da de comer? ¿Qué padre a un hijo le dice, te portaste mal, andate a dormir abajo del puente? Sí, últimamente anda flojo, estás respondón, así que te vas a ir a dormir allá en la calle, te voy a dejar sin alquiler. ¿Qué padre hace eso? Y Dios dice, si ustedes siendo malos, porque en comparación a mi criterio todos ustedes están muy bajos, ustedes con ese criterio tan deformado, malvado, saben que eso no se puede hacer, ni les nace hacerle eso a un hijo, ¿creen que yo voy a hacer eso? Salomón dice en un momento, le gustaba observar el mundo, dicen, ¿sabe qué? De toda mi observación nunca he visto un justo desamparado, ni su descendencia. No lo he visto, dice. ¿Qué está diciendo? No existe, no puede existir. Por eso el Señor una y otra vez dice, no temáis, manada pequeña, tranquilos, son míos, están en la mano de mi Padre, nadie los puede arrebatar. Pero a veces decimos, está bien, nadie me puede arrebatar, pero no sé, Señor, si me vas a dar para comer el mes que viene.
No sé, Señor, si me vas a proveer para pagar el alquiler. Dios dice, tranquilo, ¿acaso yo no sé que tenés que tener un techo arriba de tu cabeza? ¿No te das cuenta que en realidad te lo doy yo? ¿Qué te exijo? Dice Dios. ¿Qué quiero de ti? Tu corazón. Anímate a creer. Anímate a creer, dice Dios. Es como un padre que levanta al hijo sobre un pedestal y le dice, tírate. ¿Qué hacen los niños? Yo recuerdo con las mías, no. Y uno al principio, ¿qué tiene que hacer? Acercarse mucho. Dice, dale, estoy acá, tirate. Cuando el bebé se tira, dice, papá estuvo y me sostuvo. ¿Uno qué puede hacer la segunda vez? Irse un poquito más atrás. Vamos, tirate ahora. Si el niño se sigue animando a creer, el padre cada vez se aleja más. Y es esa misma actitud que Dios tiene con nosotros. ¿Qué nos insta a hacer? Cree que soy bueno. Cree que yo te voy a proveer. Cree. Mateo 23, ya estamos finalizando. Mateo 23. No hay que ser, hermanos, religiosos, cuadrados religiosos como estos que vamos a leer hace un momento. Y que Jesús reprende. Mateo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos. Entendamos algo. En Israel, cuando vos le preguntabas a cualquier israelita, mencioname a alguien que está ahí, un tipo espiritual. ¿Quién mencionarías vos? Él te iba a decir, un fariseo, un escriba. Esos son los que están allá arriba. Son los que los veo muy espirituales, muy cercanos a Dios. Fíjense lo que Dios dice sobre ellos. Ay de vosotros, escribas y fariseos y hipócritas. ¿Por qué? Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. ¿Pero qué? Dejad lo más importante de la ley. La justicia me interesa, dice Dios. La misericordia es lo que quiero. Y la fe. ¿Qué dice ahí? Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Esto era. ¿Por qué dice era? Y porque yo estoy a punto de inaugurar un nuevo pacto. Y en esta exhortación a ellos se está apuntando al problema, a la raíz del problema. ¿Por qué? Porque ellos no tenían problema de comer algo tan chiquitito y sacar el diezmo meticulosamente. ¿Por qué? Porque en su cabeza se decían, ya cumplí. Esto es lo que exige Dios. Y a nosotros nos encantaría eso. Que Dios nos dijera, esta partecita es lo que quiero de vos. Dios dice, yo quiero mucho más en el nuevo pacto. Yo quiero que aprendas a discernir y que me entregues tu corazón y que te preguntes constantemente, ¿por qué hago lo que hago? ¿Qué me motiva a hacer lo que hago? ¿Me estoy realmente entregando a Dios? Y esto se aplica en todas las áreas de nuestra vida, hermanos. A veces nos ponemos como una vacuna que cauteriza nuestra conciencia diciendo, yo ya cumplí con Dios. ¿Por qué? Ahí ponele lo que vos quieras. Y porque fui el domingo, porque me senté, porque ya le di las 2 horas que le doy, la que él exige de mí. Cumplí porque voy los miércoles. Cumplí porque ya leí hoy la Biblia, leí esos 2-3 versículos. Yo ya cumplí. Dios dice, nunca, quiero que entiendas, nunca vas a poder cumplir. ¿Qué quiero? Una vida de entrega, una vida constante de entrega. Eso es lo que quiero, tu corazón mirándome a mí. A Jesús le preguntaron, decinos, ¿cuál es el mayor de los mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con todo. ¿Pero con cuánto todo? A ver, explícitame. No. Todo. Todo es todo. Toda tu mente, todo tu corazón, toda tu alma. Eso es lo que yo quiero de ti. Todo. Y pero, Señor, ¿quién puede cumplir eso? Viví caminando en dirección a eso. Es un proceso. Viví caminando constantemente intentando llegar a la meta. Eso es lo que quiero de ti. ¿Qué quiero decir, hermanos? Si un cristiano no da el diezmo, no cumple ni con los mandamientos muy pequeños. Si un cristiano no da el diezmo, no cumple ni con lo menor. Con el antiguo pacto no cumple.
¿Y qué vemos en el Nuevo Testamento? Cristo vino a elevar la ley, no a pedir menos, no cumple, dice, si su justicia no fuera mayor que estos que sí que lo daban, están mal. En Cristo, el cristiano debe dar mucho más que el 10, pero es todo ofrenda, no es diezmo. Es ofrenda todo, pero si tu ofrenda no llega a ser, creo yo, ni siquiera el 10, no estás cumpliendo ni con lo poco, ni con lo menos, ni con lo más chico. Y créeme, hermano, yo apliqué esto en mi vida. Y yo cuando entendí esto hace varios años lo he aplicado y he visto cómo Dios no le cuesta nada, si el Señor es dueño de todo. Cuanto más apliqué esto en mi vida, he visto cómo Dios me ha bendecido cada vez más. Cada vez más. Es Dios diciéndote, aprendiste a abrir la mano. A ver, vamos a hacer que fluya. Y cuanto más fluye, ahí viene el trato del Señor. ¿Y la vas a cerrar en algún momento? En el momento en el que cierre, yo también cierro, dice. Así funciona. Y por último quiero decir, hermanos, si en tu corazón no sentís de dar, no querés, yo no recibo nada de la congregación, de dinero, y cuando me lo han ofrecido, no quiero nada, no me interesa en absoluto, no me interesa. Yo lo que sí me interesa es un día presentarme ante Dios aprobado y no que Él me diga, ¿por qué rehusaste dar todo el consejo? A mí eso es lo que me interesa. Que poder decirle, Señor, yo di lo que entiendo de vos que debía decir. Dios no necesita nuestro dinero, hermanos, ni la iglesia. Yo he escuchado a veces, hermanos, pastores decir, hermano, o tratando de instar a los otros, hay que dar, ¿por qué? Y porque hay que pagar la luz, porque hay gastos, porque hay que pagar el alquiler. No, hermano, es un mal enfoque, es incorrecto. ¿Vos crees que Dios necesita que el hermano dé para pagar el alquiler? ¿De quién sostiene la iglesia? ¿El hermano o Dios? Yo he visto a través de ejemplos, de testimonios, cómo muchas veces gente que no es cristiana venía al pastor y decía, me gusta lo que ustedes hacen, los veo, no sé, tienen algo, quiero darles esta plata, vendí algo y quiero darles. Tipos que no son ni cristianos y daban mucho más que lo que dan muchos supuestos cristianos adentro. Dios toca al que Él quiere, Él mueve, todo es de Él. Dios no necesita nuestro dinero para pagar la luz acá. La luz se va a seguir pagando. El problema no es ese, el problema está en tu corazón si no querés dar. Y el enfoque está en tu corazón. ¿Por qué no querrías dar? ¿Por qué te cuesta tanto dar? ¿Por qué te cuesta tanto soltar? ¿No entendés que todo es de Dios? Si te cuesta tanto dar es porque estás diciendo, Dios no lo merece. Una cosa es cuando uno no lo entiende, ahora ya entendiéndolo y teniendo luz. ¿Para qué Dios nos da luz? Para que caminemos, para que actuemos, para que apliquemos. No te da luz para mostrarte el camino y decir, qué lindo, pero yo por ahí no voy, me quedo acá. Estoy muy cómodo. La luz que Dios nos da es para caminar. ¿Qué quiere Dios de nosotros? El cristiano debe ser un pequeño Cristo, desprendido, generoso, que así te conozcan. Eso es ser el mensaje, no solo darlo, ser el mensaje. Que los demás digan, ¿qué? Todo el mundo cierra la mano, es tacaño, egoísta. Mirá qué extraño. Eso es predicar el mensaje. Eso es demostrarle al otro, mi confianza no está en el dinero, no está en el empleo, mi confianza no está en lo que guardo en el banco. Porque si no, pregúntale a Job, cómo Dios de un soplo te desarma todo tu banco. Todo lo que tengas guardado te lo desarma, pero en un segundo. Dios no le cuesta nada. La confianza del cristiano está en Dios y en quién es Él. ¿En quién es Él? Le invito, hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro en esta mañana. Vamos a hablar con el Señor. Si el Señor te ha hablado en esta mañana, yo creo que a mí me habló mucho cuando entendí esto y cuando tuve la oportunidad todo este tiempo de aplicarlo, solo he visto cómo funciona.
y que en realidad el mensaje es siempre el mismo. Es Dios a través de todo el nuevo pacto, todo el evangelio, diciéndote una sola cosa: entregame tu corazón, con toda la inmensidad de áreas que eso involucra. Entregame tu corazón completo, tu economía, tu finanza, tu matrimonio, tus deseos, tu proyecto. Entregate a mí, dice el Señor, entregate. ¿Cuándo vas a entregarte? Te he comprado, pero seguís queriendo ser tuyo. Te he comprado, pero seguís queriendo manejarte a tu manera. Te he comprado, pero seguís desconfiando de mí. Porque esa renuencia a entregar demuestra tu corazón, demuestra tu desconfianza de mí. Eso es lo que demuestra. Tu falta de generosidad demuestra que tu corazón necesita transformación. Santo Dios, gracias por tu palabra, Dios. Gracias por tu palabra. Comprendemos, Señor, a la luz de tu palabra, que en este nuevo pacto en el cual nos has concedido entrar, tu ley ya no está escrita fuera de nosotros, sino adentro en el corazón. Y lo que te interesa es un corazón transformado. Un corazón transformado. ¿De qué sirve que yo aplique una vacuna en mi conciencia diciendo ya cumplí, porque ya di tal número, si en realidad mi motivación refleja otra cosa, si no lo hago con alegría? Tu palabra nos insta a dar con gozo, con alegría, con generosidad, demostrando ser desprendidos y demostrando de que no dependemos de ninguna situación que nos rodea, ni del empleo, ni de lo que tenemos guardado. No dependemos de nada de eso. Del único que dependemos es de ti, Señor. Y yo no quiero depender de nadie más. Mucho menos de mí mismo y de mi esfuerzo. No quiero depender. Porque si así fuera, ¿a dónde voy a llegar? A ningún lado. No puedo, no llego, no llegaré jamás a la medida, Dios. Pero en tu fidelidad, en tu provisión, es en donde dependo, descanso en ti, Señor. Y ese descansar lo demuestro a través de ser desprendido de lo que me has concedido tener. Cambia nuestros corazones, Señor. Háblanos en esta mañana y en esta semana. Continúa, Señor, tocando estas fibras de nuestro corazón que necesitan cambio, Señor, en el nombre de Jesús. Tuyo somos, Señor. Gracias te damos. Amén.